La conversación que vamos a mantener hoy es una conversación realmente especial, porque contamos con la presencia de un hombre profundamente enraizado en la India, en su pensamiento, en su psicología, en su filosofía, en sus textos, en la búsqueda del conocimiento de lo profundo. Y nos encontramos con Swami Satyananda Saraswati, catalán de nacimiento y ciudadano realmente del cosmos, que ha vivido en la India durante muchos años y sus enseñanzas tienen mucho que ver con esa búsqueda interior a través de saber reflexionar, dilucidar mediante la filosofía Vedanta y el conocimiento del yoga. Swamiji, aparte de todo, es autor de distintos libros, entre ellos su última publicación, Las bases del yoga, del cual a lo largo de esta conversación charlaremos hacia parte de su contenido. Y asimismo es autor de otros libros como El hinduismo, Mauna y Sadhana. Swamiji, gracias por esta deferencia en querer mantener esta charla conmigo y agradezco profundamente que esto sea así, porque tanto yo como todos aquellos que nos van a ver nos vamos a servir de alguna manera de tu amplia sabiduría. Bienvenido. Me gustaría, Madana, Swamiji, siempre un honor y una satisfacción encontrarte de nuevo, Madana. Me gustaría para comenzar que comentases qué es lo que te ha movido a explorar, a indagar, a descubrir en el mundo del yoga. ¿Qué es lo que que te ha impulsado, te ha impelido, te ha empujado? Quizá algún tipo de búsqueda interior, quizá algún tipo de insatisfacción, quizá el propio destino que te llevó muy joven a la India. Seguramente todo a la vez. La sensación que esta realidad limitada que se prometía como vida normal no era suficiente, que había algo mucho más grande que hacía falta encontrar, que había de que buscar la infinitud, perderse en ella. Y pues sí, como dices, de muy joven ya empecé a practicar meditación, yoga, y a los 20 se hizo indispensable, por la práctica que llevaba, encontrar un maestro. Y en aquella época, hablamos de 1975, 76, no sabía quién podía haber en España y viajé a India con la buena fortuna de encontrar la guía que buscaba. La India me atrajo muchísimo y viví más de 30 años allí, por mi madre espiritual. Y este es un poco muy resumido lo que tú dices, esta búsqueda. Bien, estando en la India te encuentras con tu maestro que es Muktananda, Muktanandaji, discípulo de Nityananda. Tuve la fortuna, asimismo, de conocerle cuando estaba en South Fallsburg, en Nueva York, cuando él solía dar el Shaktipat, y porque no lejos de allí precisamente se encontraba el famoso ranch, el rancho fundado por Swami Vishnudevananda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con Swami Muktananda? Este encuentro para mí fue impactante, fue encontrarme con alguien que en su cercanía descubrías, sentías una gran paz, una gran plenitud, y produjo un cambio en mi meditación, en mi noción de lo que yo era, de lo que era el cosmos. Fue un encuentro que lo compararía con acercarte al fuego. Swami Muktananda literalmente me quemó, me transformó. Y durante años, mientras él vivió, que fue hasta el año 82, mi único deseo era estar con él. Entonces trabajaba y estaba con él, pasaba las temporadas tan largas como podía, hasta que le pedí de hacerme monje, de tomar sanias, y recibí la iniciación en sanias en el año 80.
Swami Muktananda se distinguió sobre todo por el Shaktipat Disha, ¿verdad? Sí, Dar ese Shaktipat, despertar esa energía adormecida en nuestro interior, que de alguna manera era ese famoso despertar de la Kundalini. sí, ¿Cómo concibes tú estas enseñanzas, este Shaktipat, que de acuerdo a muchos textos, pues puede establecerse, puede darse pues, a través de la mirada, del toque del guru y de otras maneras distintas? correcto. De la mirada, del toque, del mantra, el vak, o también por el mismo sankalpa, por el propio pensamiento. Este Shaktipat, que forma parte del yoga y del tantra, conlleva una preparación en el discípulo para poderlo recibir, para poder que esta semilla que se va a introducir pueda crecer. Luego implica una práctica consecuente, larga, y estar abierto a esta transformación. A veces este Shaktipat puede llevar en sí estas crías, los movimientos corporales involuntarios, o todo el mundo del nada yoga, sonidos, o laya yoga, sonidos, luces internas. Hay todo un proceso de purificación mientras esta energía va ascendiendo en el yogi hasta la unión y la plenitud final. Es un camino extraordinario descrito, sobre todo en textos yógicos y textos tántricos. Era un gran especialista en el tantrismo, sobre todo el shivaísmo de Cachemira, no dualista, con cierta semejanza que luego nos adentraremos en ello, en el Advaita Vedanta. ¿Cuáles son realmente las enseñanzas fundamentales y profundas de este shivaísmo no dual de Cachemira? Este shivaísmo de Kashmir, en esencia, podríamos decir que este cosmos es la manifestación gozosa de Mahadeva, de la divinidad. Que todo es la vibración de dicha del absoluto. Aquí falta por esto una ascesis que nos lleve a ganar este Shiva Drishti, esta visión pura, esta visión auténtica de lo real, apartando el velo de la mente, el condicionamiento, la limitación. Pero es este fuego interior de la sana el que nos lleva finalmente a percibir esto como la grandiosa expansión de la conciencia. Este sería, y si el universo es esta expansión, mi esencia es también este mismo Shivatva, es el mismo Shiva que se expande, fuera como manifestación, dentro como centro de quietud absoluta. Las dos a la vez. Adentrémonos por un momento. Aunque dicho esto, para hacer una introducción al shivaísmo necesitaríamos varios días, pero bueno, una visión esencial que lo diferenciaría de otras escuelas. Sí, no cabe duda que estas lecciones que tú puedes, en este caso, darnos, van a ser como perlas, ni más ni menos. Obviamente esto requeriría pues entrega, estudio, Claro, práctica claro. y todo lo demás. Toda una vida, vamos, toda una vida dedicado a ello. Nos vamos a adentrar por un momento en el pensamiento indio. Sabemos que de alguna manera hasta hace muy poco, digamos que la filosofía india no era considerada como tal. Había una especie de colonización en el mundo filosófico desde los griegos hasta la actualidad, pero fundamentada sobre todo en la razón, en la especulación, sin salirse, por lo tanto, de los límites que nuestra propia mente crea. No obstante, cuando miramos a la India fundamentalmente, nos damos cuenta que coincide con Occidente en tres aspectos. Hay una coincidencia, como es obvio, cuando estudiamos la mente, el estado de vigilia, el estado de sueño y sueño profundo. Sin embargo, la India va un paso más allá. Sale de este razonamiento y esta especulación y entra en un estado de metafísica, es decir, ir más allá de estas limitaciones que nos mantienen sometidos en la cárcel, por decirlo de alguna forma, de esta psique y de este cuerpo, y por lo tanto ahí nos podemos referir a un estado de turia, turilla,
o samadhi, o moksha, o mukti. En fin, se puede definir de muchas formas de acuerdo a la filosofía a la que nos podamos referir. Explícame, por lo tanto, ¿cómo podemos acceder de acuerdo a estas enseñanzas fundadas o fundamentadas en la Advaita Vedanta de Shankaracharya? ¿Cómo podemos acceder? Bueno, Sí, habría... ¿cuáles son las enseñanzas Sí, que, sí, sí. que se proponen, ¿no? Basadas sobre todo, Exacto, y sí, vamos, sí, si vamos un poco más allá en el famoso Prastanatraya, que luego sí, podemos correcto, tratar. Sí, correcto. Pero podemos acceder a ellas de dos formas. Primero, teniendo acceso a los textos, como te dice el Prasthanatraya para el Advaita Vedanta sería Bhagavad Gita como sadhana, como práctica, Upanishads, al menos las 10 Upanishads mayores como metafísica, y Brahma Sutra para completar el conocimiento, pero sobre todo el Brahma Sutra es más para tener un diálogo con otras escuelas y ver las diferencias o las cosas que no son diferentes. ¿Cómo poder acceder a esto? El estudio de los textos y, a ser posible, la compañía de un Mahatma, la enseñanza oral, escuchar. Uno debe de escuchar la enseñanza, contemplar la enseñanza y que esta enseñanza despierte en nosotros. En este mundo a veces como ahora, ¿no? Estamos en el ordenador y así, sí que es válido, pero ir a este origen donde te sentabas al lado del maestro y lo habías estado sirviendo durante días y no te estaba enseñando. Y aquel día, de repente, inesperadamente, ¿eh? te da estas palabras con todo el fuego de su conocimiento que te transforman. Este momento es sagrado. Este momento no es sustituible por bibliotecas enteras de conocimiento. Esto a veces los eruditos lo olvidan, pero aquí está el fuego y la esencia del yoga. Estos sagrados momentos al lado del Mahatma que comparte su sabiduría, pero a veces esta sabiduría puede darse por medio del silencio. Y volviendo a la esencia de tu pregunta, lo más interesante de este Advaita Vedanta es esta indagación, esta observación. Y la enseñanza dice, cuando observa los distintos avashtas o estados de conciencia, esto que buscamos no está en el estado de vigilia. Imagínate, todo este estado fuera. Tampoco está en el estado de sueño, eliminado estado de sueño. Tampoco en sueño profundo. Jagat, Swapna, Sushupti, todo esto eliminado. ¿Qué queda? Para la mente racional, con poca observación, no queda nada. No queda nada. Pero no es el vacío. Hay una conciencia, como tú bien decías, este turía, este hilo de conciencia que siempre está presente en mí, que está presente en vigilia, asociada con este Swami. En sueño, asociado con el personaje que pueda enseñar. Y en sueño profundo, como que no hay conciencia de yo, tampoco hay conciencia del mundo, todo queda disuelto momentáneamente. Pero el hilo de conciencia continúa. Este es lo que hay que buscar. Y aquí esto requiere un intelecto muy sutil, una observación muy profunda y una mente que si no está en shama, en una gran quietud, no podría hacer esta autoindagación, observación profunda en la esencia de mi esencia. Consideremos por un momento la sociedad en que nos movemos, una sociedad caótica, estresante, llena de prisa, llena de agitación. Obviamente, el pausar, buscar cierto grado de tranquilidad en nuestra mente para indagar en nuestro interior tiene su complejidad, como es obvio. Considerando por un lado que Swami como tal, digamos, eres un renunciante y de alguna forma eres como un buscador, vamos a decirlo así, de lo profundo, ¿no? Porque quiero recordar que en alguna escritura nos habla de que hay tres cosas fundamentales para esa búsqueda interior, o sea,
despertar interno también, un cuerpo humano que lo tenemos, Mokshukpa, un gran deseo por alcanzar la liberación, y a lo que tú te referías es el maestro, el gurú, aquel que nos lleva de la oscuridad, digamos, a la luz. ¿Cómo, de qué manera y de acuerdo a tu experiencia podrías indicarnos qué posibilidades hay al menos de avanzar o de evolucionar o de transformarnos como individuos hacia esa búsqueda en la sociedad actual? En la sociedad actual o en cualquier sociedad, cuando hay aspiración profunda y sincera, todo se da. Esta aspiración profunda y sincera es como una sed de infinitud, una sed muy fuerte, sin la cual yo no puedo ir, necesito encontrar algo más. Cuando esto es así, los medios llegan, las ayudas llegan, llegará el maestro, llegarán los textos, llegará la transformación interior. Cuando esta sed no existe y yendo de vacaciones a un lugar agradable, un poco en verano y un poco en Navidad, voy viviendo y me conformo con esto, aquí no habrá transformación. Primero viene como un cuestionamiento profundo de mi vida y de mí mismo. ¿Soy yo solamente un cuerpo que goza y sufre o hay algo más? Y es a partir de esta indagación, a veces una crisis existencial. Lo vemos en el yoga Vashishta que últimamente estábamos contemplando aquí en el ashram. El estado de Rama, antes de recibir la enseñanza de Vashishta, no siente atracción por nada. Hay un vairagya, un desapego total. Cuando no me atrae lo finito, dejo espacio a que lo infinito invade mi vida, invade mi espacio mental. Es decir, sí que este mundo es mucho más complejo, que vivimos en un totalitarismo tecnocrático cada vez más grande. Bueno, no me expando con esto, pero las posibilidades dependen de la aspiración del ser humano. Nunca ha habido una era idílica. Cada era ha tenido su problemática. Pero cuando hay alguien con esta aspiración profunda, la ayuda llega. La divinidad nos rodea y se manifiesta en nuestro corazón. Quizá, Swamiji, lo podamos ver de alguna forma, estas palabras que tú estás manifestando en la Bhagavad Gita, cuando de alguna forma Arjuna, en ese diálogo que luego mantiene con Krishna, se ve bajo esa presión de tener que llevar a cabo, tener que guerrear, pelear con sus amigos, compañeros, aliados, familiares, y un momento dado ya, cuando decide ya abandonarlo todo, es cuando surge, creo recordar en el segundo capítulo, que se entrega a Krishna para que éste le enseñe de alguna manera, le dé las enseñanzas ante tanta duda, ante tanto dolor, ante tanta aflicción, ante tanto abatimiento. Quizá en Sí, este caso, ¿cómo podemos hacer una incursión breve sobre la Bhagavad Gita, que de alguna forma ahí están los diferentes yogas, ¿no? Que si los ponemos en funcionamiento, en marcha, pueden ayudarnos a esa evolución interna y externa al mismo tiempo? sí. ¿Qué propone? ¿Qué nos propone la Bhagavad Gita en sus enseñanzas, por un lado? Y por otro lado, tengo una curiosidad que trato de saciar de alguna forma, que no es otra que la siguiente. ¿Cómo es posible que un campo de batalla en una guerra fratricida entre miembros de la misma familia surja, digamos, esta joya de la espiritualidad? Aun cuando sabemos que proviene del Mahabharata, pero ¿cómo es posible que estas enseñanzas sublimes se den en un campo de batalla? ¿No es algo contradictorio? No, ¿Acaso no nos puede surgir a las personas normales la duda de esa tremenda carnicería que se va a generar en ese campo de batalla, que va a producir un gran dolor, grandes pérdidas? ¿Cómo es posible
¿O es acaso una alegoría de la batalla interna que existe en los seres humanos? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de alegoría? ¿Qué hay de ficción? Muy interesante, ¿eh? Porque la Gita suscita ciertos temblores internos a muchas personas en este mundo moderno. Pero a nivel relativo, este mundo, este espacio de vigilia, es una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el Dharma y el Adharma, entre la armonía y el caos. Y esta lucha es externa y luchamos según nuestro comportamiento ético y noble siempre, y interna, siguiendo sattva, siguiendo la pureza, no rajas, que es la dispersión, o tamas, que sería la opacidad. El cosmos, a nivel relativo, es una lucha. ¿Que hay una guerra? Seguramente fue histórica, sí. El campo de Kurukshetra existe en el norte de Delhi, que es también alegórica también de la lucha interior y también una imagen de que cada instante estamos en esta lucha. Yo puedo vivir armónicamente, esforzándome, siendo noble, o puedo dejarme caer y dejarme ganar por los kurus, por la opacidad, por la desidia, no buscar la luz, quedarme en lo sensual. Esta lucha es constante, dentro y fuera del ser humano. ¿Cómo se da en esta batalla esta enseñanza? Esto es lo extraordinario del hinduismo. Cualquier lugar, cualquier momento es el momento perfecto. No hay nuestra mente dual de que una cueva es mejor que un campo de batalla. Bueno, sí, es un poco más romántico, pero cualquier momento, cuando exista la aspiración, y la aspiración de Arjuna estaba presente, la enseñanza tiene lugar y allí estaba Krishna y tenemos la joya de la Gita. En cuanto al contenido, capítulo 2, Krishna empieza por lo más elevado. Aquí nadie muere, aquí nadie mata. Tanto tú como yo, como estos reyes, hemos existido desde el origen del tiempo y seguiremos existiendo hasta siempre. ¿A qué se refiere? Al Atman, a la conciencia no dual, inamovible, intocada por cualquier batalla, lo que realmente somos, aquello que no cambia con la muerte, con el nacimiento, aunque el cosmos se disolviera. El Atman es la conciencia absoluta. Empieza con esto. Luego, Krishna, como buen gurú, en este caso, observa que Arjuna necesita más ayudas y empieza a enseñarle el karma yoga, la acción. Ya que estás en el campo de acción, date cuenta, eres un guerrero, eres un príncipe. Si los príncipes no son nobles, la sociedad va a decaer. Debes luchar por el Dharma, aunque te cueste, en este caso. Hazlo además con desapego. No esperes los frutos. Y finalmente, date cuenta que tu esencia no lucha, es el cuerpo y la mente los que están involucrados, pero no tú. Karma yoga. Y luego le seguirá enseñando la bhakti, la devoción. Y luego el capítulo 6, la meditación. Y le explica cómo muere un yogi, ¿no? Absorbiéndose en el pranava, en Om. La riqueza de la Gita es extraordinaria, es un néctar. Es un néctar que podemos leer, contemplar. Y obviamente necesita ser interpretada o expresada o enseñada por un conocedor de, cuando menos, del tema, digamos, espiritual, porque a veces parece que hay cierta contradicción. Yo recuerdo, estando en India con Sri Sri Ravi Shankar, decía, bueno, con respecto a la Gita, bueno, vamos a ver, Krishna, me ponte de acuerdo, ahora me dices que es mejor esto, pero ahora me vienes a decir que eso ya no es lo mejor, sino que es mejor lo otro, y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, puede ser lo mejor para aquel individuo con una idiosincrasia y características determinadas, pero también es lo mejor para aquel otro con tales características que son distintas a las de este. Es decir, Correcto. el karma yoga va bien para ti, pero para mí va mejor el jnana yoga, pongamos por ejemplo, ¿no? Y ahí me remito de alguna forma
una frase de Swami Shivananda que solía decir: de la misma forma que el mismo traje no sirve a personas de distinta A todos, designación, exactamente, pues así no todos los caminos o margas son válidos para todo el mundo, ¿no? Pero sin totalmente. embargo hay caminos válidos para todas las maneras de ser o de proceder, Todas ¿cierto? las potencialidades o diferenciaciones del ser humano. Y esta es una de las grandezas del hinduismo o del camino yoico. Estas diferenciaciones dentro del mismo camino, estos distintos énfasis. Hay quien tiene devoción y la bhakti es su soporte. Hay quien la meditación es el centro de su sadhana, de su práctica. Hay quien será más la autoindagación hacia el conocimiento. A ver, todos también, en cierta medida, todos están presentes. Porque incluso en grandes ñanis, grandes conocedores como Ramana Maharshi, cuantísima bhakti él tenía, cómo se emocionaba y lloraba leyendo ciertos textos, ¿no? De Ñanadeva, de Namdev, de Tukaram, o de los Nayanars del sur de India, y vemos a Ramana llorando, ¿eh? Porque hay una bhakti, o la bhakti, la devoción que sentía por Arunachala, por la colina sagrada. Es decir, que hay una parte de todos los caminos que también se hace uno, aunque un aspecto predomine en una persona, como bien dices. Swami, la cumbre del pensamiento indio son considerados las, digamos, Upanishads. Upanishads son un tanto asimétricas en el sentido que bueno, dependiendo hacia cuál miremos, ¿no? Si hay esos 12 o 14 o 13, los que fueren, que son considerados más importantes, pero dependen fundamentalmente de las interpretaciones. Y aquí nos vamos a encontrar quizá con lo siguiente. Lo digo para que tú intentes aclarármelo a mí y a aquellos que lo ven. Nos encontramos, si vamos a las primeras Upanishads, como Brihadaranyaka o Chandogya, siglo VI, VII quizá, antes de la era común, pero nos encontramos con el más grande exponente de la Advaita Vedanta, que viene a ser Shankara o Shankaracharya, hacia el siglo VIII aproximadamente, que es quien de alguna manera comienza primeramente con ciertas especulaciones filosóficas y previamente sus maestros con respecto a que solamente Brahman es real, ¿no? El mundo es irreal, por lo tanto, Brahman es el todo, el absoluto. Sin embargo, nos encontramos más adelante con algunos otros filósofos, como puede ser Madhvacharya o Ramanujacharya, que lógicamente, o Vallabhacharya o Nimbarka, que observamos que las interpretaciones del mismo texto difieren, son dualistas o Semivales. no cualificado, etcétera, ¿verdad? Mm. Entonces, lógicamente, y considero por último, antes de que me respondas a esta pregunta, creo que quien ha hecho una propuesta más cercana a nosotros, a los occidentales, ha sido Swami Vivekananda en 1893, siendo en el 96, creo recordar, cuando él expone el Raya Yoga y otros aspectos. Esta relativa confusión para el público en general, hablo no así para aquellos que siguen como discípulos a un filósofo u otro, un maestro u otro. ¿Qué puedes decirme al respecto? Sí, sabemos que está muy extendida la Advaita, ¿sí?, de Shankaracharya. Quizá lo más comentado, lo más leído, lo más enseñado. Pero en sus obras como el autoconocimiento, Atmabodha o Vivekachudamani o cualquier otra, va expresando con claridad, aparte de esos tres textos tradicionales que has mencionado, ¿no?, que son la Bhagavad Gita, Sí, sí. las Upanishads, ¿no?, y los Brahma Sutras. Sí. Esta es otra de las
¿Querías Perdona por continuar? la largueza de la pregunta, pero creo que es Sí, 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 necesario un mínimo de aclaración, ¿no? sí, sí. Es importante tener un conocimiento, a veces los que estamos en el mundo del Advaita pensamos que el hinduismo es Advaita y el hinduismo no es Advaita. El Advaita es, o que el Vedanta es solo Advaita, no, no. El Vedanta es mucho más. El Vedanta, tanto Brahma Sutras como Gita como Upanishads, fueron interpretados por Shankara y donde Shankara dice existe Brahman únicamente y el Atman, nuestra esencia, es el mismo Brahman sin diferenciación, pero luego, como bien decía, surge Ramanuja y el Vishishtadvaita, con un componente de Bhakti precioso que surge de los Alvars del sur de India, y Ramanuja expone que no, que el jiva, el ser individual, es parte de este absoluto, es parte de la divinidad, es como una chispa en el fuego, pero que no es la divinidad, es parte, no la divinidad misma, es parte de, con esta diferenciación. Y luego viene Madhva, muchos más, por supuesto, Chaitanya Mahaprabhu, Vallabha, como tú decías, y Madhva, el más firme, que dice, no, existe el jiva y existe la divinidad, y son diferentes eternamente. Y no hay unión, hay siempre esta dualidad. El Vedanta es todas estas escuelas, y cada uno tiene sus templos, sus divinidades, los Vaishnavas pues no tienen demasiada simpatía a los Advaitins, porque para nosotros incluso las divinidades son parte de Maya, los cielos a los que ellos aspiran nosotros decimos que son también Maya, los Hare Krishna nos dirían que somos Mayavadis y que solo pensamos en Maya. Pero cuando uno entra en contacto con un maestro, cuando uno encuentra aquel camino en que se siente satisfecho y siente que crece, uno se pierde en este camino, uno pasa a formar parte de esta cosmovisión, esta cosmovisión del Sampradaya, de tu linaje, pasa a ser tu forma de ver, tu forma de trabajar, tu forma de vivir. Y en India pues convivimos, cuando hay reuniones de sadhus o de sannyasis, están los Vaishnavas, los Shaivas, las Anamis de Shankara, y cada uno está en su mundo. A la vez, somos hermanos del Dharma. Es muy bello ver las diferencias y el respeto por las diferencias, porque realmente a veces las diferencias son muy grandes. Sí que nos une este respeto por Veda Mata, por la Madre Veda, que a todos nos da la esencia de nuestro camino, pero la interpretación es distinta. Y esto a veces para un occidental acostumbrado a las religiones pues monoteístas, ¿no? Que es así y solo así, le sorprende. Uno de los maestros que tuve, Swami Nityananda Giri, con quien estudié las Upanishads durante años, que dejó el cuerpo hace pocos días, su gurú era Jnanananda Giri. Y Nityananda estaba hablando con alguien, enfatizando con fuerza que la visión de Shankara era la única y la verdadera. Y Jnanananda lo llamó y le dijo, le contó una historia en que Vyasa, Vedavyasa, dio la aprobación a Shankara, a Ramanuja y a Madhva. Son distintas formas de ver y hay un adhikari, una persona que se siente confortable con una cosmovisión. Y tenemos de respetar esta cosmovisión. Y no es superior al Advaita, al Vishishtadvaita, ni al Dvaita. Hemos de tener este gran respeto por todos los caminos y las visiones. Esto es muy importante. Claro, podemos decir que muchos son los caminos, pero una sola la verdad, ¿no? Es como aquí. Hay muchos peregrinos a Santiago de Compostela, pero hay muchos caminos. Sí, o muchas incluso las verdades, porque el moksha que un Advaitin aspira, el Vishishtadvaitin no aspira a este moksha, él aspiraría a un plano en que estaría cerca de la divinidad. Un Advaitin no quiere estar cerca de ninguna divinidad, por favor, ni en ningún loka tampoco. Entonces, distintas son las verdades y las metas del camino. Aquí hay una inclinación. Es aún más vasto, más amplio. Digamos que hay una inclinación hacia la deidad, ¿no?
en el terreno de Madhava y de Ramanuja, pero sin embargo dentro del Advaita es más Jnana Yoga, ¿no? Es más jnana yoga, Es Jnana Yoga. una gran, totalmente. Y me recuerda esto a una historia que tú conocerás perfectamente, que solía contar Swami Vivekananda cuando se refería a esto, este tipo de conversaciones, y hablaba de la rana en el pozo. La rana que vive en el pozo, muy limitada en ese pozo, considera que es la única realidad. Claro. Está aquí un pariente lejano, una rana lejana que viene del océano, cae en el pozo, y la rana del pozo le somete una especie de interrogatorio. ¿De dónde vienes? El océano no puede ser más grande que mi pozo, ¿no? Claro, Efectivamente, porque esa es la visión limitada sí. que de alguna forma todos tenemos, ¿no? El yoga, Swamiji, el yoga. Yoga tradicional, yoga moderno, yoga clásico. ¿Cómo podemos definir qué es el yoga? Yoga como unión, yoga como ecuanimidad, yoga como esfuerzo sin esperar los frutos de la acción. ¿Cómo definirías qué es el yoga? Muy genéricamente, obviamente. El yoga en sí sería como la parte, digamos, práctica de sadhana de todo camino. En el Advaita, sin una parte yógica, habría poco avance. En la devoción, sin esta parte yógica, había poco avance. El yoga sería esta serie de prácticas, sistemas, métodos, y no hablo del Hatha Yoga, hablo del yoga en su visión más amplia. El yoga es esta serie de procesos internos que me elevan y me llevan a otro estado de conciencia. En Vemos, cuanto a yoga moderno, esto sería otro tema. Ya lo trataremos, si quieres, más sí, adelante. llegaremos ahí. El yoga clásico, Patanjali Yoga Shastra, los aforismos de Patanjali. En tu libro tienes una sección, un apartado que precisamente trata sobre el Raja Yoga de Patanjali. ¿Qué puedes comentar? Hoy en día se hace mucha alusión, como si fuese una especie de cordón umbilical que une al yoga actual con el yoga clásico de Patanjali, y de alguna forma pues se intentan estudiar esos 195 aforismos. No obstante, la influencia del Samkhya con los aforismos de Patanjali. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? La influencia del Samkhya con el yoga es muy grande. La metafísica del Samkhya, la dualidad del Samkhya, impregna el yoga. Esta es la base donde el yoga y la diferenciación Purusha y Prakriti, como realidades eternas, se sostienen hasta el final. Este énfasis en las formaciones de yoga estudiando Patanjali, yo pienso que hay que llenar un poco las formaciones de alguna forma. Pero en el Hatha Yoga de verdad, en el Hatha Yoga en sí mismo, Patanjali no es tan importante. O los mismos Upanishads del yoga, pues tienen ya unas definiciones de yamas y niyamas, a veces con 10 yamas, 10 niyamas, y tienen ya toda su metafísica y su camino. A la vez, si alguien se está formando en Hatha Yoga, por ejemplo, pues le va muy bien ver que sin el soporte, sin la base, sin el trabajo, sin el fundamento de unos yamas y niyamas, todo lo que haga no va a tener, no se va a sostener. Es una base muy importante que hace falta tener en cuenta hoy ante este mundo, ¿no? tan poco susceptible a la disciplina y al compromiso. En estos aforismos de Patanjali, bueno, digamos que se centra fundamentalmente en el primer pada, en el primer capítulo que nos habla, sería, como decía Mircea Eliade, es yoga. Yoga también, yoga es samadhi, samadhi, ¿no? Samadhi. O en ese segundo aforismo, yoga chitta vritti nirodha, esa suspensión de la mente. La mente es el origen de este caos balista en el que estamos viviendo. Es por ello que la mente tiene que ser trascendida, detenida,
esas modificaciones de la mente, esos pensamientos, esas olas mentales que nos llevan a identificarnos con este yo, ese es el proceso propio del que Patanjali habla y sobre todo a través de la meditación. Sí, sí, este es el proceso. El proceso del yoga es los medios que hagan falta para aquietar la mente. Pero esta mente aquietada también la encontramos en el Yoga Vasishta o en otros muchos textos. Si quiero hacer autoindagación, el vichara, si mi mente no está en un shanta bhava, no está muy aquietada, será imposible hacer esta observación profunda de la raíz del yo. Cuando digo la raíz del yo, hablo de este sentimiento de existencia no asociado a nada. Entonces, la mente es un conjunto de asociaciones, es una olla llena de movimientos. Estos movimientos deben de irse aquietando todos para ver el espacio que hay en esta vasija. Y este espacio es el espacio de la conciencia. Y en el gran descubrimiento, una vez voy trascendiendo el mundo asociado al vritti, asociado al concepto, asociado a la noción. Sin ninguna noción, Koham, ¿quién soy yo? Cuando observo lo que soy, sinceramente, a nivel mental, soy un conjunto de ideas. Si voy más allá del espacio conceptual de los vrittis, me encuentro con el grandioso y precioso silencio. Y aquí es donde el yogi se cuece, en este fuego del silencio, encontrando su esencia. Connotaciones budistas pueden existir tanto en las Upanishads como en los Yoga Sutras de Patanjali. Es decir, hay conceptos, ideas, digamos, budistas que puedan aparecer, sobre todo Sí. más tardíos, claro, si Buda lo situamos hacia el siglo V más o menos, posteriormente, pues parte de esa idea, de esos pensamientos, y viceversa, y viceversa. Quiero decir, en los Yoga Sutras de Patanjali, pues, ¿qué es lo que se pretende, entre otras cosas? Acabar con dukkha, ¿no? Con el dolor, con el sufrimiento. Y ahí aparece Buda con las 4 nobles verdades, ¿no? Esos conceptos, estas ideas que son más metafísicos, en Vedanta se habla de Brahman, del absoluto, de lo supremo, de lo trascendente, de lo infinito, como queramos tratar de mencionarlo, pero sin embargo en el budismo nos encontramos con suñata y anatta, es decir, no entidad. Siempre ha habido una diatriba, un debate, un desacuerdo entre este tipo de pensamientos. ¿Cuál es tu autorizada opinión al respecto? No tengo opinión autorizada, solo observo cómo, primero, por un lado, hay toda esta serie de técnicas meditativas yógicas y budistas, ¿no? que enriquecen el mundo yógico, que con gran detalle hablan de distintos bhumis o estadios interiores en esta ascensión al gran silencio, ¿no? Como hay como dos hermanos caminando, budismo e hinduismo, caminando en este camino yógico. A la vez nos encontramos con Shankara, que cuando los budistas dicen que llegan al final, cuando se han separado de todo agregado al Anatman, ¿no? A este vacío donde no hay nada, Anatman, Shankara dice, no, esta conciencia final no es un vacío, es el Atman, es la luz que hace que todo lo demás exista. Aquí viene la gran diferencia entre Atman y Anatman. En pasos del camino creo que hay muchas cosas comunes que como hermanos, el budismo no deja de surgir del hinduismo y hereda muchas cosas y enriquece a su vez también posiblemente al hinduismo en ciertos momentos. Es en la concepción final donde viene el gran debate, y donde pues, los Advaitin sostienen que es la luminosidad del Atman, la conciencia,
que produce el reflejo del cosmos, y que no puede ser un nada, de la nada no surge nada, es del todo que emana todo. Entonces esta diferenciación, pero yo, por supuesto, yo no tengo una idea al respecto. Mi camino ha sido el hinduismo, respeto muchísimo el budismo, las enseñanzas de Huineng, de Huangpo o de otros, Rinzai, Dogen, son de una belleza y profundidad extraordinaria, pero cada uno sigue o debería de seguir su propio camino y su propio proceso metafísico. Swami, y aunque sea brevemente, sabemos que en Occidente hay un debate constante y permanente, sobre todo hoy en día, en el campo de la neurociencia, en lo que respecta a la conciencia, ¿verdad? Es decir, se considera que es un epifenómeno del cerebro, ¿eh? Lo que se llama monismo. Por lo tanto, es el cerebro, el materialismo es la causa y el origen de la conciencia. Evidentemente, en contraposición al pensamiento indio, la conciencia como tal ya existe y se puede expresar a través de una serie de medios determinados, ¿no? Hay un debate muy intenso con respecto a lo que se llama la problemática mente-cerebro-conciencia entre grandes expertos, ¿no? Anil Seth, David Chalmers, en fin, otros. Sí. Pero evidentemente no puede haber consenso, porque aquí, desde el campo de la filosofía, muchos hablan ya de teología hindú, se acerca, va mucho más allá de esta conciencia, digamos, materialista. Solamente existe lo que vemos, lo que tocamos, lo que investigamos, lo que Claro. sí. Sí. Hatha Yoga, famoso Hatha Yoga tan en boga hoy en día en la sociedad nuestra, sociedad occidental, y que tiene más que nada su fundamento en el yoga postural. Ha estado estos días con nosotros, como te he comentado en su momento, Mark Sí. Singleton, Sí. y ha tenido un maravilloso encuentro y Mm. un seminario muy precioso tratando sobre algunos de estos temas. El yoga tradicional como tal, en cuanto a las posturas y otros métodos, otras técnicas, lo podemos comenzar encontrando donde en el tantrismo, pero en el movimiento tántrico no solamente nos habla de un cuerpo físico, sino que ahí nos vamos a encontrar con la fisiología esotérica, cuerpo astral, chakras, nadis, etc. Esta concepción de esta realidad más sutil y más invisible no la tenemos nosotros en Occidente. Surge esta concepción del cuerpo astral, del cuerpo sutil, cuerpo causal, o previamente ya lo podemos ver en el Taittiriya Upanishad con esos 5 cosas, esas 5 envolturas, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí, todas las teorías de las cosas o de los distintos cuerpos o estados, viene de textos muy antiguos. Esto no es nada nuevo. El Tantra lo hereda, por supuesto, el Tantra le da quizás más importancia, las Upanishads del yoga del medievo, pero ya están en la esencia de esta visión, de esta observación de estas posibles capas o distintos cuerpos y mundos internos, toda la fisiología interna del ser humano. Esto está latente. La Katha Upanishad habla, en cierta manera, brevemente, pero está ya latente esta sapiencia. Está latente, pero pues, a posteriori todos estos segmentos, estos movimientos, digamos, de pensamiento filosóficos, se van nutriendo unos de otros, posiblemente. Sí, sí. Claro, Se nutren uno de otro, se elaboran, se crean textos explicando toda esta fisiología interna de los chakras, de los nadis, todos los canales sutiles, de los procesos para que la energía ascienda, va ganando todo un cuerpo, y es en el medievo donde esto se desarrolla con gran fuerza. Y aquí el yoga adquiere otra dimensión. el cuerpo hoy en día se cuida enormemente, no como en la época de los padres del desierto, ¿no?
en la Iglesia Católica, e incluso los tapasia, que hacían tapas, austeridades, ¿no? Calor, brazo allá arriba, mantenido durante años, colgados de un árbol, boca abajo, en fin, pensando que de esta forma, pues uno podía terminar con su karma y no crear nuevo karma. El término karma, evidentemente, tiene muchas acepciones, muchos significados. Karma y reencarnación. Es un tema realmente que fascina, pero que requiere de cierta claridad y cierta luz para poder entenderlos un poco mejor, sobre todo en el ámbito de nuestra sociedad. Karma, reencarnación. Karma es acción. Karma es acción, por un lado, lo que hago. Puedo hacer algo noble o algo poco noble. Esta acción trae una reacción, traerá una reacción. Para el hindú no hay un Dios que castigue, en algún lugar escondido esperando que haga un error, sino que es mi acción en cada instante lo que genera un punya, un mérito, o un papam, un demérito. Y es la suma de estas acciones lo que llevará un resultado, sea esto en esta vida, sea esto en la siguiente. Pero lo que estoy viviendo ahora no deja de ser sino la suma de mis méritos o de méritos anteriores. Y el único remedio para mejorar esto es que mi acción sea siempre noble, elevada, excelente, justa, dármica, para ir elevándome. Llegando al punto de, al final, sentirme que no soy yo el actor, que yo soy la conciencia intocada, que la acción pertenece únicamente al nivel del cuerpo y la mente. Reencarnación sería esta noción de que en el momento de morir nada termina, como cuando nos dormimos por la noche en sueño profundo. Yo desaparezco, el mundo desaparece y al día siguiente todo ha reaparecido con las mismas samskaras, con las mismas impresiones. El momento de la muerte, si aún hay deseo, si aún hay latencia de voluntad y deseo de experimentar cosas, por supuesto, aparecerá un nuevo cuerpo en una matriz, en una situación donde estos méritos y deméritos puedan llevar al destino de esta persona que seguirá su camino. Esto es muy brevemente un súper resumen de karma y reencarnación. Son como capítulos que vamos escribiendo a lo largo de distintas vidas, supuestamente, digo supuestamente, hasta alcanzar eso que llamamos la perfección, supuestamente también. Para mí, dudas que pueden ser aclaradas posiblemente por ti. Jivan Mukti. ¿Quién es un Jivan Mukti? Sí, la filosofía nos habla es aquel que alcanza la liberación en vida, Ramana Maharshi, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, en presencia de no sé quién he sentido esto, he sentido lo otro, pero no solamente esto, sino que leemos en muchas biografías. En el año 1900 o 1800, fulanito de tal ha alcanzado Maha Samadhi, etcétera, etcétera. Decirlo, puede decirlo cualquiera. Reconocer a alguien, las escrituras nos hablan de una forma de reconocerlo, pero prácticamente hablando, ahí nos vemos en un mundo muy complejo, ¿no? Sí, según los textos, solo el Jivan Mukta puede reconocer al Jivan Mukta. Otra cosa es que una persona, por su estado elevado, me transforme, me eleve, me ayude, me inspire, pero mi noción plena de si esta persona es un ser liberado o no, mi mente no me lo puede aclarar. Pero mientras alguien me bendiga con esta ayuda, bienvenido. El Jiva Mukta es este Jiva que ya está dejando de ser Jiva, que ha reconocido que es plenitud, que es conciencia, que es dicha, que aún sigue en esta relación con el cuerpo, pero que ya no tiene nada que hacer. Que lo único que queda es el resto del destino que le tocaba vivir, pero él ya está absorto en la conciencia.
El Jivan Mukta es misterioso, su acción ya no está tocada por nada, es lo más bello que podemos ver en este universo, lo más sorprendente también, toda la vez. Tomando como figuras centrales primero Shankaracharya, pero en épocas actuales, digamos, más modernas, porque ha dejado su cuerpo en el año 1950, quiero recordar, Ramana Maharshi, y es uno de los grandes referentes en cuanto al Vedanta actual. Y lo toma como referente, yo recuerdo, cuando en algunos momentos en la India, ese triángulo de vedantines que te sonarán sin duda alguna, tales como Punja, Papaji, Ramesh Valshekar y Nisargadatta Maharaj. Pero Sí, de aquí, cada uno con su concepción, ¿no? sí, Y aquí lo más curioso es aquí donde quiero llegar. Y a veces yo critico públicamente esto porque he estado en estos lugares, algunos de ellos al menos, y muchas de las personas que han estado allí se autoproclaman seres liberados y van lanzando un mensaje advaítico, vedántico, ¿verdad? sí. La propuesta, más que nada desde el silencio, ¿no? que hacía Ramana Maharshi, que además tú has estado viviendo en esa zona, ¿no? En Sí, sí, Arunachal, sí. y por lo tanto eres muy conocedor, profundo conocedor de sus enseñanzas. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, Swami vivió 25 años en Arunachala, con discípulos directos de Ramana, con Sadhuong, con Annamalai Swami, conocí a otros discípulos ya viejecillos. Luego estuve con Harilal Punja, luego llamado Papaji, antes de que fuera conocido. Bien. Conviví con él bastante tiempo, vivíamos en Haridwar. Eh, he conocido también a Ramesh Valsekar, pero también es cierto que he observado, no fue el caso mientras yo estuve con Harilal Punja o Papaji, sino que después, cuando regresó a Lucknow y le empezó esta invasión de devotos, muchos procedían de Osho, otros procedían del Vipassana, se hizo masivo y Papaji era propenso a decir, cuando alguien tenía un pequeño o un pequeño o gran reconocimiento, eres libre, ya está. Lo decía para animarte, para que te dieras cuenta que se trataba de esto. Pero había personas que se lo tomaban como un certificado de liberación. Y, y viviendo en Tiruvannamalai empezaron a llegar seres liberados en gran cantidad. Y era un poco triste verlo, porque veías que era ilusorio, que no tenía, que una vez has visto lo que tienes que ver, aquí hay que sostenerlo durante tiempo. Esta experiencia debe ser stira, firme, sin, y se generó bueno, este neo-alpaite que todos hemos tenido que sufrir cerca nuestro. Y Bueno, pues, Valseca también ayudó a no eres el hacedor y ya está. Bueno, esto no es suficiente, no eres el hacedor, hace falta mucha más cocción. Y muchas personas se entraron en este campo. Hatha Yoga y su práctica para el despertar espiritual o el despertar de la Kundalini. Los métodos evidentemente son distintos, ¿no? Ahí nos encontramos con tu maestro que daba el Shaktipat, ¿no? Y no obstante, para que se produzca esa, digamos, transformación o alquimia corporal, en este caso, a través de los distintos métodos de Hatha Yoga, ¿no? Como son los kriyas, como es el pranayama, como son las asanas, como es la meditación. Aquí en tu libro, este libro que altísimamente recomiendo, que yo de hecho en los cursos de nuestra formación es un libro recomendado, necesariamente recomendado, hay un apartado sobre la enseñanza tradicional del Hatha Yoga, el despertar de la Kundalini y la aplicación de mudras y bandhas, ¿no? Estas prácticas
dentro del yoga actual, más bien occidental, nos podemos referir como el yoga postural, que tiene mucho que ver con el libro de Mark Singleton, por otro lado, ¿no? El yoga moderno. Por lo tanto, ¿qué distinción harías tú muy brevemente entre el denominado yoga tradicional y el yoga moderno, que podemos adentrarnos un poquito más en él para aquellas personas que son practicantes, digamos, de Hatha Yoga fundamentalmente? Bueno, primero, ¿qué pasa, David? En el yoga tradicional no hay profesores de yoga, hay un aspirante, alguien con una aspiración por la infinitud y un maestro. En el yoga moderno tenemos una persona que vive su vida común, que paga una cuota y va a unas clases. A veces sin esta aspiración por la liberación, simplemente por mejorar su salud, mejorar ya la entrada de cómo me relaciono con la enseñanza es muy distinta. En el yoga tradicional hay una metafísica muy importante que está presente. En el yoga moderno todo se ha simplificado mucho y, tal como bien dices, yoga postural se basa mucho en los ejercicios corporales. Dicho esto, no quiere decir que estos ejercicios corporales no tengan un gran poder, una gran fuerza. Vienen dados por grandes sabios, vienen practicados durante tiempo. Cuando el prana se armoniza, mi mente cambia, mi mente se hace lúcida. Puedo entrar en espacios de plenitud desconocidos por mí. Puedo entrar en ciertos yoga bhumis. Pero si no se me da un cierto conocimiento metafísico del camino que estoy siguiendo, el yoga, mi práctica yoga, se mantendrá a un nivel muy corporal de bienestar y salud. Y este es un poco lo que resumiría el yoga moderno, un yoga que corresponde al bienestar y salud. Y poco más muchas veces, aunque se dan unas cuantas enseñanzas y la gente dice namaste y el hombre está colgado en la pared, pero falta este contenido metafísico que le daría otro contexto mucho más grande y básico para el yoga. Sí, porque en Occidente fundamentalmente pues hay un deseo ferviente de eso que llamamos la salud, ¿no? Salud psicofísica. Por lo tanto, de alguna forma el yoga se ha medicalizado, tomado como un elemento de bienestar, tanto para el cuerpo como para la mente, hablando de los múltiples beneficios, pero surge, por otro lado, hacia 1918 con Yogendra y Swami Kuvalayananda, ¿no? Que de alguna forma pues, marcan una pauta distinta a lo tradicional, fundamentando sus enseñanzas mediante métodos un tanto científicos, ¿no? Y luego pues, este boom que se produce en nuestra sociedad de redes sociales, de medios de comunicación, de elementos electrónicos, hacen que desde Krishnamacharya en adelante pues, surjan parte de sus discípulos, que yo he tenido la gran fortuna de conocerles, como Iyengar, como Patabi Joyce, como su hijo de Sikachar, y entonces se le nombra, se menciona a Krishnamacharya como el padre del yoga moderno, aun cuando Swami Shivananda y sus discípulos han hecho una enorme labor de expansión en esta del yoga, que tú mencionas a estos grandes gurús de la época de los 60 y algo en adelante. Ahí nos encontramos con Swami Vishnudevananda, Swami Chidananda, Satchidananda, Muktananda, incluso el Maharishi Mahesh Yogi, etc., ¿no? Parece ser que hoy en día los grandes gurús son los influencers que se mueven en las redes sociales y por lo tanto son los que crean tendencia. Pero con respecto a estos gurús, que muchos de ellos tú has conocido, si no, muchos de ellos los conoces perfectamente de haber leído, ¿qué opinión te merecen? Hoy en día se ven pocos gurús. Hay un par de ellos en la India que destacan, pero, bueno, hay más, pero sobre todo, ¿no? Ramdev, entre otros, ¿no?
de estos grandes maestros que tú mencionas en tu libro, y me parece una excelente idea, porque ahí aportas parte de su biografía, cuando han nacido, cuáles eran sus enseñanzas. Y esto para un estudiante serio de yoga ayuda a conocer ciertos linajes, ciertas tradiciones y aquellos que han expuesto hasta cierto punto un yoga genuino que lo hemos ido modificando. Sí, sí. Sí, si observas en el libro, aparte de esta línea bueno, Yogendra, Kuvalyananda, luego de Sikechar y sus discípulos, luego doy énfasis a los discípulos de Swami Shivananda, la influencia que han tenido en Occidente, con sus cursos de formación de yoga, Totalmente. en los que daban conocimientos de Vedanta, de Yoga Sutras, incluso de la tradición hindú. Han expandido muchísimo esta sapiencia en Occidente. Que la han reducido, claro, en una formación se llega a donde se llega, pero Swami Satchitananda, Swami Vishnudevananda, Swami Venkateshananda, Swami Chidananda, han sido figuras muy importantes, que a veces no se les menciona, pero sus formaciones han formado a miles de personas y les han dado un contexto. Quiero En el mencionarlos porque he tenido la gran fortuna de conocerles y de hablar con ellos, de hecho, ahí en el canal, donde luego pondremos este maravilloso vídeo y estas lecciones que tú nos estás dando en Yoga Sananda en YouTube, ¿no? Sí. Sí, sí. Y yo tuve también la buena fortuna de conocer a bastantes de estos maestros. Con Chidananda tengo este buen recuerdo. Él era ya muy mayor, estaba en Gangotri, retirado, y tuvo la bondad, había un sadhu y este Swami nos dejaba que lo visitásemos cada día en el pequeño ashram de Shivananda de Gangotri. Estos darshans fueron preciosos. Los darshans de Krishnananda en el ashram de Rishikesh, Venkateshananda cuando visitaba Swami Muktananda, etc. Hay un gran recuerdo de estas personas que a veces no se los nombra en el proceso de cómo el Hatha Yoga crece en Occidente, que fueron de grandiosa importancia por la función de Shivananda de querer que esta enseñanza llegara a mucha gente. Él sentía que tenía que dar a conocer esta enseñanza a muchas personas. Swamiji, hay aquí un apartado en tu libro sobre el profesor de yoga y las formaciones de yoga. ¿Qué podías sugerir? Evidentemente hay que leer el libro, pero verbalmente, personalmente. ¿Qué podrías sugerir? ¿Qué es un buen profesor o profesora de yoga? ¿En qué puede consistir una buena formación? ¿Sí? ¿Qué es lo que determina, en definitiva, que ese profesor o profesora de yoga pueda, hasta cierto punto, modificar o transformar o ampliar su enseñanza a la forma que tenemos hoy en día de enseñar en Occidente? Bien, mira, hoy en día los cursos o algunos de los cursos de yoga que se promueven son para que la persona viva del yoga, que su web sea importante, que esté bien situada, que tenga muchos... esto es un profesor conocido. El profesor de yoga primero debe de ser un yogi impecable, una persona que vive profundamente el yoga, que respira el yoga, que su vida es yógica, que tiene un maestro. No hay yoga si no hay un gurú, que reconoce que el yoga es parte de la tradición hindú, si no, va a ser una cosa muy extraña, que conoce los textos, tiene la obligación de no solo su práctica, sino tener un conocimiento tradicional suficiente para poderlo transmitir. Es dentro de este contexto que un profesor honesto, sincero, estudioso, practicante, que siente el deseo de comunicar y vivir, dedicar su vida a esto, este es el buen profesor. Porque hoy en día hay formaciones que sabe mal de ver el bajo nivel de formación que se les da. A veces es triste de observar. Entonces, aunque sea Hatha Yoga, hace falta una parte metafísica, hace falta una parte escritural
para poner en contexto real lo que es el yoga. Si no, va siendo la sopa de la sopa de la sopa y cada vez está desapareciendo el contexto real del yoga. Un profesor de yoga debe ser un yogi impecable. Estamos Aquí terminando, puede... Swamiji, esta conversación tan rica en matices y en expresiones y en entendimiento y en conocimiento de lo que es el pensamiento de la India a través de ti. En España tenemos hoy en día la fortuna de contar con ese ashram, ¿no?, del cual estás tú al frente, Kailas Ashram, en España, en la provincia de Zamora. Yo he tenido asimismo la fortuna de haber vivido en diferentes ashrams, pero ¿qué es el ashram? ¿Qué representa el ashram para un buscador? O si no es un buscador, por lo menos una persona con curiosidad de aprender, de ser bien dirigido, de ser llevado de alguna manera hacia esta vía que es el yoga y que es la meditación y que es la filosofía. ¿Qué representa el ashram? Estar al El frente ashram, supone una gran responsabilidad como es la tuya, pero evidentemente el entendimiento, conocimiento y largo recorrido que tienes en este territorio, pues eres el perfecto maestro, en mi opinión, para que todas aquellas personas interesadas se puedan acercar y va a haber lucidez, va a haber luz, un poco a través de tu sabiduría y de tus enseñanzas, ¿no? Kailash Ashram intenta ser un reflejo de un ashram tradicional en Occidente, en una de las zonas menos pobladas de España, de tremendo silencio, para llevar a cabo una práctica yógica de estudio, contemplación, meditación, recitación de textos, servicio, con el claro propósito de ir descubriendo estos espacios de plenitud que existen en nosotros. Es decir, hay un horario que todo el que viene aquí debe de seguir, de distintas prácticas, con este claro propósito. Y cada día es igual, y todo es lo mismo, y todo es distinto, porque cada día, según tu estado interior, todo está enfocado para ir hacia este espacio de autoconocimiento, con pocas distracciones, con pocos ruidos, por supuesto sin televisión ni medios extraños. Esta vida es sencilla, armónica. Es un lugar de trabajo interior. Esto es un lugar de intenso trabajo interior. Me gustaría, para finalizar, Swamiji, puede ser común que yo solicite de la persona invitada que nos pueda contar una historia. Las historias suelen ilustrar enseñanzas profundas y a través de tales historias nos acercan a ellas. En alguno de tus libros he leído yo alguna historia que aparece y luego, si te parece adecuado, terminar con una meditación para que aquellas personas que nos ven puedan seguir brevemente una meditación guiada para que cuando terminemos esta conversación puedan sumirse de alguna forma en un estado de cierto silencio interior, ¿verdad? Yo creo que tengo aquí la anotación de una frase de Calderón de la Barca que puede resumir estas palabras que estoy tratando de... A mí, breve interrupción técnica. Estas cuestiones de Internet a veces funcionan así. Swamiji, yo estaba comentando antes de la interrupción que quería mencionar una cita de Calderón de la Barca que decía, pues si a Dios en sus obras reverencio, el idioma de Dios es el silencio. Por tanto, esa meditación de alguna forma también nos puede llevar a ese silencio. Estas historias que ilustran, ¿sí?, ciertas enseñanzas y a veces son muy expresadas por grandes maestros,
para acercarnos de alguna forma a unos comportamientos, a unas formas de ser, de pensar, de sentir, o es la expresión de una enseñanza sublime, ¿no? Sí. ¿sí? ¿Alguna historia que venga a la mente en este momento, Swami? Una historia. Sí, la historia del cachorro de león. Hay una historia clásica en el Advaita de un cachorro de león que perdió su madre y un pastor con ovejas adoptó el pequeño cachorro. Y el pequeño cachorro, como una oveja, vivía comiendo hierba porque solo había visto que ovejas. Y así pasó un tiempo. Hasta que una vez un león, viendo todas las ovejas, iba a cazar, a comer algunas. Con el olor y el ruido del león, todas las ovejas se escapan, menos el cachorrito que no reaccionó. El león grande se acerca y le dice al león pequeño, ¿pero tú qué haces aquí? Eres un león. Y el cachorrito dice, no, soy una oveja, soy una oveja. Y dice, no, no, eres un león. Y dice, no, soy una oveja, soy una oveja. Entonces lo agarra por el cuello y lo lleva ante un arroyo para que vea su cara. Y aunque ve su cara de león, no se lo cree. Finalmente lo lleva a un lugar donde él ha matado a una presa y le aprieta la cabeza del leoncito contra la carne. Y aquí reacciona y ruge. Y reconoce que es un león. Esta historia clásica que lo contaba mi gurú y muchos maestros de la Advaita es los textos sagrados. El gurú nos dice que somos conciencia, que somos plenitud, que somos dicha. Y nosotros estamos agarrados a un concepto limitado de ser un pequeño cuerpo corporal, una mente emocional y psicológica sufriente. Se trata de reconocer lo que ya somos, no de lograr nada, sino reconocer nuestra esencia divina aquí y ahora. Para ello podemos servirnos, por ejemplo, de la meditación, que es el puente de unión entre lo finito y lo infinito, por decirlo de alguna manera. ¿Nos puedes guiar Exactamente. brevemente a algún tipo de meditación que podamos realizar? Bien, podríamos hacer, si queréis, una upasana clásica, una meditación clásica de las Upanishads. La encontramos en la Chandogya y en otras Upanishads, donde cerramos los ojos, buscamos este espacio de paz y quietud interior. Y la Upanishad dice que nos concentremos en el espacio del corazón, en el Hridaya. Y intentemos visualizar como un círculo de luz, un espacio de luz aquí en la zona del corazón, un pequeño círculo de luz. Y la Upanishad continúa diciendo, esta luz es la luz de la conciencia, es la luz del Atman, es la luz de Brahman, del absoluto. Es más pequeña que la semilla más pequeña, es infinitamente pequeña. A la vez, esta conciencia es más grande que lo más grande. En ella caben todos los universos, caben infinitos mundos y planos. Esta conciencia, indescriptible y dichosa en ella misma, es tu realidad, lo que eres siempre.
esta meditación que nos ayuda a interiorizarnos y a indagar en nuestro interior, mirar dentro, ver la luz que hay dentro de nosotros, con la finalidad de llegar a alcanzar esas enseñanzas tan profundas de las Upanishads, cuando nos hablan de esos Mahavakyas, Tattvamasi o Mahambrahmasmi. Swamiji, ha sido un enorme placer contar con tu presencia y con tu conocimiento y sabiduría y mostrarte mi más profunda gratitud por estos impagables momentos que para mí han sido. Estoy seguro que también lo serán para todos aquellos que nos vean. Namah Shivaya. Una gran satisfacción y esperamos verte pronto por aquí, o si no, tendré que visitarte yo. Espero que nos visites en Vigo y será de nuevo un enorme placer contar con tu presencia y tus enseñanzas. Eso queda grabado. Bom, 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 bom.